Hoy os vengo a hablar del eneagrama y de mi proceso de reinvención. Para quien no me conozca, soy Evelyn León, soy interventora emocional especializada en personalidad, ansiedad y estrés. Personas que tienen mucho estrés en su vida, sobre todo en el ámbito laboral y de la reinvención. Os preguntaréis qué es esto del eneagrama de la personalidad. Como bien dice el nombre, el eneagrama son 9 formas de estructura mental. Son 9 tipos de personalidades. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida? Pues para mí fue un cambio espectacular el día que lo conocí. Esta herramienta es una herramienta psicológica que te ayuda a conocerte, a saber cuáles son tus limitaciones y tus sabotajes. Y os voy a explicar más o menos brevemente, en este tiempo que vais a estar compartiendo conmigo, cómo fue que esta herramienta llegó a mí y cómo fue que transformó mi vida, ayudándome a reinventarme en el ámbito profesional que estoy ahora. Vamos a empezar desde el inicio. A ver, yo empecé a estudiar psicología con 18 años en Málaga, aunque yo soy de Barcelona, pero por cosas de la vida acabé viviendo en Málaga con mi familia. Empecé a estudiar psicología, pero por motivos familiares me cambié a la carrera de turismo. Me gustaba mucho más el dinamismo, la variedad y por motivos varios pues cambié de situación, aunque siempre quedaba en mí esa sensación del desarrollo personal y el comportamiento humano. Ahí quedó la cosa. Entonces, los años siguientes estuve trabajando en temas de turismo, trabajando en hoteles, viajando en otros países y la verdad que no tuve ningún conflicto con eso porque estaba adaptado a mi personalidad, como ya veréis después. Bien. ¿Qué pasó? Que pasaban los años y yo seguía trabajando en estos lugares variopintos y diferentes hasta que en el momento que me casé, costó mucho que yo encontrara pareja porque el compromiso para mí era como el aburrimiento y asociando el aburrimiento con el compromiso eso era como una bomba explosiva. Así que pasaron los años y hasta que no encontré una pareja casi que me casó, no conseguí centrarme. Bien, hasta entonces, pues ya os he comentado, estuve viajando, trabajando en todos los temas de turismo y bien. ¿Qué pasó? Que me casé y empezaron a tener problemas porque me daban ataques de ansiedad, de pánico y cuando nació mi hija, la mayor, que tiene ahora 11 años, pues aquello era ya una cosa exagerada. Me lo pasaba súper mal, que no quería seguir cambiando, porque me gustaba mucho la variedad, pero no podía, tenía un valor ahí contrapuesto y no sabía por qué cada 2 años tenía esa necesidad extrema de estar cambiando de lugar. Entonces, eso que antes no me causaba mucho problema porque estaba sola, iba para arriba y para abajo y con mi marido pues tampoco tenía muchos problemas porque me seguía, empezó a causarme bastantes problemas, ataques de ansiedad, nerviosismo, insomnio, bueno, supongo que os hacéis una idea. No sabía cómo parar estos pensamientos, esta necesidad de cambiar. Es que me cambiaba de casa cada 2 años. O sea, de casa, del pueblo, de ciudad, lo que fuera. Pero tenía que cambiar. Y claro, con mis hijas era imposible. Así que ya no podía permitirme el lujo de estar viajando, tener esa libertad con una familia. Y mi hija me suponía que tenía que empezar a cambiar. Ahí fue cuando empecé a investigar un poco por qué me sucedían estas cosas. Yo leía mucho de psicología, de comportamiento, había hecho terapias, aparte de trabajar en lo que trabajaba, me gustaba mucho la variedad, como os he comentado. ¿Y qué pasaba? Que tenía muchos conocimientos de psicología positiva, de PNL, de Reiki, de terapias alternativas, ¿vale? Así como para autocuidado. Y llegó la biodescodificación. Empecé a estudiar también un poco sobre eso, hasta que llegó el coaching, y ahí empecé ya un poco más el tema de la transformación. Y empecé a pensar, oye, me puedo dedicar a esto porque realmente me gusta, la gente acude a mí para pedirme consejo, aunque más que consejos les daba herramientas y situaciones, ¿no? El coaching me ayudó a centrar un poco más la visión, ¿no? Pero aún así seguía teniendo bloqueos. ¿Y qué pasaba? Pues que notaba que yo no me podía lanzar, no podía emprender, pero sabía que
cuando llegó mi segunda hija decía, yo no puedo trabajar en turismo porque es en verano, tengo que estar con las niñas porque no estoy en colegio y donde yo vivo, que es en el sur de España, cada vez que tengo que trabajar necesito contratar una niñera y casi todo el sueldo que yo entro se va. Entonces, ¿para qué leche estoy trabajando? Pero quería trabajar porque me daba mucha satisfacción. Así que empecé a plantearme la idea de trabajar por mi cuenta. Y ahí en esa época apareció el eneagrama, porque estaba buscando pues liberar esa sensación, ese malestar, ¿no?, que ya tenía con mis hijas, ¿no?, el hecho de tengo que cambiar de casa constantemente y la necesidad de buscar esa libertad y también tener esa situación económica cubierta, ¿no?, porque si tenía que depender de un trabajo y encima de verano constantemente con las hijas, era incompatible. A mí me causaba mucho estrés. Entonces, ¿qué pasaba? Pues mi marido trabajaba en el mar y estaba 12 horas fuera y yo estaba con las niñas o trabajando fuera, era un follón. Así que empecé a plantearme cómo utilizaba esto a mi favor. Desarrollo personal me encantaba y decía, bueno, voy a dedicarme a esto, pero ¿cómo empiezo a utilizar las herramientas que tengo de coaching? Empecé a tener clientes y tenía un coach, tenía un mentor que me ayudaba, pero aún así me faltaba algo. Era cómo empiezo a entenderme yo, porque si no me entiendo yo, no puedo continuar adelante. Bien, hasta entonces, pues seguía en mi cueva, ¿no? Iba haciendo pequeñas cosas, iba aprendiendo, iba teniendo pequeños clientes, pero no acababa de lanzarme. Y el eneagrama, empecé a profundizar en él hasta que descubrí un día qué tipo de personalidad tenía, qué eneatipo era yo. En ese momento fue como un orgasmo emocional porque entendí muchas cosas. Lloré, dije, no me lo puedo creer. Es que mi vida está aquí dentro. ¿Cómo puede ser que esté todo explicado aquí? Había ido a terapias, había ido a talleres, había intentado incluso preguntar a gente, oye, ¿qué me pasaba esto? Y en biodescodificación intentaron explicármelo. Pero íbamos a cosas muy, muy, muy antiguas o cosas que realmente no entendía. Y el día que descubrí que yo era en el tipo 7, aquel día cambió todo. Entendí por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué me sentía como me sentía. Empecé a profundizar muchísimo más, porque al principio pensaba que era otro mi tipo, que estaba muy descentrado y pensé que era el uno. Pero cuando conseguí profundizar más y darme cuenta que realmente la herida que yo tenía era la del enatipo número 7, ese día fue maravilloso. Cambió todo. Y ahora os voy a contar algunas características de este tipo de personalidad para que entendáis por qué me pasaba todo lo que me pasaba. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Empezó el eneagrama a aparecer en mi vida y empecé a poner sentido a todo. Era como que miraba para atrás y mi vida tenía sentido. Entendía por qué era como era, por qué había hecho lo que había hecho, por qué me pasaba lo que me pasaba normalmente. En fin, era como si hubieras visto una película de tu vida desde tercera persona y dijeras, ostras, qué fuerte, esto no lo veía yo. O sea, identificaba mi herida, lo que yo pensaba, los problemas típicos, por qué me atascaba siempre en las mismas cosas. Entonces eso me dio una herramienta, primero para conocerme a mí, empecé a investigar mucho más, a saber mucho más sobre este tema, a experimentarlo, a compartir. Y esto me dio una idea. Pensé, ¿cómo pongo yo esto al servicio de los demás utilizando lo que ya tengo? El coaching. Entonces, gracias a mi coach, lo que hicimos fue trabajar en esta herramienta, profundizando en mí, haciendo algún curso más intensivo y conociendo más esta herramienta y uniéndola con lo que ya tenía. Ahí surgió mi programa, donde utilizaba estas dos herramientas. La primera parte trabajó mucho el tema de la personalidad, porque son los sabotajes que nos solemos hacer. Entonces, a partir de entonces, el tema de la reinvención
fue como muchísimo más claro y más sencillo. Hasta entonces iba dando vueltas de un sitio a otro, me sentía insegura, que me veía como que estaba en un mar azul, rodeado de peces azules, y lo que quería era tener algo donde destacar, ¿no? Y decía, ¿cómo destaco entre todo este mar azul? Entonces, el eneagrama me dio esa clave, esa herramienta para poder experimentar. Tardé unos pocos de años hasta que empezó todo a rodar, ¿vale? O sea, no es, ¡hala!, es magia, esto es aquí y ya hemos llegado. No, fue prueba-error, empecé a hacer los primeros vídeos, empecé a hacer pruebas encontrando mi propia manera de comunicar, a probar con gente y probar este método y utilizarlo y ajustarlo y hacer clases explicando y ajustando también a lo que me iban diciendo. Pero gracias a todo este experimento que hice con la gente y probar y andar y comentar y expandir esta herramienta, hoy me siento súper feliz porque gracias a eso seguí avanzando, conociendo mis talentos, identificando los talentos de los demás, a la hora de abarcar una metodología o un problema que hay que tratar, es mucho más sencillo a través de esta herramienta porque ves a la persona se identifica y es mucho más fácil ir al problema, que sea consciente y a partir de entonces trabajar sobre ello. ¿Qué es lo que me ha servido esta herramienta? Pues al saber cuáles son mis talentos, cuáles son mis debilidades, y lo más importante de todo no es que los conozca, los identifique, porque esto es un sesgo cognitivo que va a tener mi personalidad el resto de mi vida. No es que lo vaya a conocer y ala, eso te ha tocado, te lo quedas siempre y ala, hasta luego. No. Lo importante es que hay un camino de desarrollo. Estás en un nivel y vas subiendo a otro nivel, a otro nivel de conciencia. Cuanto más te acercas y subes en el nivel de conciencia, más te alejas de ese personaje, de ese ego, lo ves desde fuera y más conectas con tu verdadera esencia. El eneagrama, como os voy a explicar brevemente, son 9 tipos de personalidades con sus talentos, sus virtudes y también sus debilidades. Pero tiene un camino que si lo sigues, es una herramienta que te ayuda primero a encontrar tu propia paz, a entenderte, a comprenderte, a no juzgarte, a entender a los demás, a ver que los demás no tienen un problema contigo, es que están interpretando el mundo de esa manera. Si le ponen unas gafas, tú tienes otras y ven el mundo desde su propia época. Entonces, ¿qué pasa? Que sabes comunicarte con esa persona desde otro lugar y además empatizas. Comprendes desde el corazón y ya no desde el juicio. Es una herramienta que para mí es súper importante a la hora de manejar las relaciones, a la hora de trabajar, de crear equipos, si quieres conocer a las personas realmente, si conoces qué tipo de personalidad tiene, se puedes comprender mejor, la puedes escuchar, ¿sabes? Comunicarte desde otro lugar. ¿Qué pasaría si todos, desde pequeños, nos enseñaran en el colegio que tenemos diferentes maneras de interpretar el mundo, de filtrar la realidad, que tenemos este cerebro que se divide en 3 partes y que cada uno tiene una parte más dominante, y que otra persona, cuando te dice una cosa y tú lo recibes, es porque tú lo estás recibiendo de una manera y lo estás interpretando de esa manera, y la otra persona puede que tenga su problema y esté viendo el mundo desde otro lugar. ¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar esa unión, esa comprensión? Posiblemente las relaciones mejorarían. Los equipos de trabajo serían muchísimo más eficaces, más productivos. Mejoraría la comunicación, el amor, la pareja, las familias. Ya sabríamos que lo que sentimos lo gestionamos nosotros, desde nuestro personaje. Y ese personaje es un personaje que se creó de pequeño por supervivencia. Y nosotros como adultos tenemos que identificar esos sesgos para poder ser conscientes y salir de ellos. Yo utilicé el coaching estratégico y también soy interventora emocional, como os he comentado antes, que es que tratamos
en una sola sesión el problema. ¿Qué pasa? Que yo utilizando el enneagrama es mucho más eficaz porque va mucho más al problema. Y gestionamos esa herida que se creó en un momento de estrés, cuando no teníamos mucha información y no sabíamos codificar bien el mundo, y le cambiamos el significado, vemos cómo se gestionó, por qué se gestionó así, y ahora como adulto, si tiene otra función y no es útil, esa manera de gestionarlo se puede modificar. Entonces, os voy a explicar brevemente cuáles serían las 9 gafas que tienen los 9 personajes, sin contar los subtipos, que serían los instintos, que serían las necesidades más biológicas. Vamos a hablar solo de la parte más mental, ese mapa que crea ese personaje. Y un camino, una solución que requiere cada uno. De todas maneras, os voy a regalar una clase especial donde os voy a contar en una horita, si queréis profundizar, os voy a dejar una clase de gestión emocional y emociones instintos de los enneagramas, por si queréis profundizar, o si no, en mi canal de YouTube, ahí tenéis muchísima información gratuita de cada tipo de personalidad, las triadas, una guía básica de cómo encontrar tu eneatipo, porque requiere de observación, de honestidad. Así que no me voy a entretener mucho más. Si tenéis información, evelynleoncoaching.com, tenéis allí información sobre mí, lo podéis buscar, me podéis preguntar sin ningún problema, pero ahora me gustaría enseñaros este tipo de personalidad para que podáis identificaros, por lo menos en grandes rasgos. Esto va a ser una pincelada, un detallito para que tengáis esa curiosidad y podáis investigar un poquito más. No me entretengo más y vamos a ir al lío. Así que vamos a empezar. Como he comentado, hay 9 tipos de personalidad. La personalidad se dividen en 3 grupos, son 9, se dividen en 3 grupos principales. Serían los eneatipos que podríamos decir que filtran la realidad a través de la parte más del cerebro del neocórtex, serían los eneatipos más mentales. Estarían formados por el 5, 6 y 7. El eneatipo número 7 voy a ir como al revés de todo. Empezar por el 1 y empezar por el 7. El eneatipo número 7 sería un eneatipo mental, es decir, filtra la realidad por la parte del cerebro de neocórtex, ¿vale? Que es la más antigua del cerebro. ¿Qué pasa? Que no es que no utilices el límbico, el emocional ni el reptiliano, es que domina predominantemente esta parte y su herida se va a centrar mucho ahí. ¿Qué pasa? Que va a quedar muy atascado en esa parte más mental. Y el eneatipo número 7 ve el mundo como si fuera un parque de atracciones. Es decir, ve el mundo como súper divertido, hay muchas cosas en el mundo, súper interesante, no sé por dónde empezar, quiero coger esto, quiero coger lo otro, lo ve fascinante. Entonces, no para, siempre está planeando cosas y él ve el mundo como un lugar para descubrir. ¿Vale? La herida que esconde este tipo de personalidad es simplemente porque tiene miedo a pararse y sentir su propio dolor. ¿Vale? Esa herida al rechazo, a sentir ese dolor que lleva realmente por dentro, ese vacío, el aburrimiento, y por eso está en constante movimiento. Son personas súper alegres, que siempre están haciendo planes, haciendo muchos deportes de riesgo, entrando, saliendo con muchos amigos, siempre tienen un plan, tienen otro y no paran, ¿vale? Y su herida es simplemente esa, tienen miedo al dolor. Y entonces, ¿qué pasa si tienes miedo al dolor? Solo quieres mirar el lado positivo de la vida, estar alegre, sonriente. Pues que al final la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Si no gestionas la parte negativa y huyes, que es lo que me pasa a mí, sientes siempre una sensación de insatisfacción, porque no terminas las cosas. En el momento que hay un problema, tienes que profundizar, pegan un salto y se van a otra cosa. Su mente es súper rápida. Entonces, no pasa nada, venga, va, me justifico y voy a hacer otra cosa que me interesa, ¿vale? Y es esa constante necesidad de planificar, de tener siempre cosas pensadas para el futuro, siempre en positivo, claro, negativo, nada. Y esa ansiedad que le genera, ese constante movimiento,
esa sensación de vacío, de insatisfacción. De decir, ojo, todo el mundo consigue cosas menos yo. Pero 6. Es de la triada también mental, es decir, que filtra la realidad desde este centro mental. Su visión del mundo está basada en el miedo. ¿Vale? Tanto el 5, el 6 como el 7 siempre gestionan y su herida principal va a estar siempre más en el miedo a no ser capaz. ¿Vale? No ser capaz de cubrir mis necesidades en el futuro, ser capaz de tener esto claro, ser capaz de conseguir este negocio. Entonces siempre están como intentando tener más información, más seguridad, ¿no? Y el eneatipo 6 es completamente una persona que necesita muchísimo control, muchísima necesidad de control, de tener todo claro, seguro, y al revés del eneatipo número 7 lo que busca es, y él ve el mundo como un mundo inseguro y peligroso, y que necesita estar cubierto. Y planifica, y siempre planifica, pero va a tener todo atado. ¿Y qué pasa? Que normalmente este mundo es tan inseguro que es imposible tenerlo todo atado. Y esa ansiedad que le genera constantemente es la que le impide vivir tranquilamente. Y es esa ansiedad por tener tanto control y que todo el mundo esté bien, que todo el mundo es una persona que es muy cooperativa, que le gusta mucho el grupo, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, sigue mucho las normas. ¿Qué pasa? Que su visión del mundo es un mundo inseguro, necesito tener más información, necesito tener más información. Son personas que buscan seguridad, información y al final no pasan a la acción muchas veces porque se paran por análisis, por parálisis, que se dice síndrome del impostor o análisis por parálisis. ¿Cuál es su herida? Pues no se sienten seguros ni capaces de tener, de gestionar las cosas por sí solos, ¿no? Necesitan siempre una autoridad, alguien que les diga va bien por ahí, que le digan las normas a cumplir. Y siempre ponen el foco fuera. Tengo que controlar el mundo para yo sentirme seguro. Cuando su herida es esa justamente. Si ponen el foco fuera y buscan esa seguridad, siempre están en ansiedad. Siempre se sienten inseguros. Su misión es justamente buscar esa seguridad en ellos mismos, en ser capaces de sentirse seguros en sus recursos, en su ingenio. Hay que organizar, hay que tener planificación, pero sin volverse locos ni perder el norte. En cambio el 7, que me he olvidado comentaros, el 7 en el momento que se para, conecta con su soledad, conecta con su aburrimiento, se enfoca en una sola cosa, es cuando encuentra su camino de centramiento. Enfocarse en una cosa y no dispersarse continuamente. Y en el tipo número 6, esa seguridad la encuentra y ese miedo se tranquiliza cuando su seguridad la va enfocando en él, en encontrar recursos, en sentirse seguro con él mismo. Y eso es el camino del eneatipo número 6. El eneatipo número 5 es automental también. ¿Y qué le pasa? Pues que le pasa lo mismo, se para, no pasa la acción porque ve que el mundo es un lugar inseguro y que no se va a sentir capaz y no sabe cómo gestionar las emociones. Es el más mental de todos. Es el que más distanciamiento social tiene. Son las personas que son más del laboratorio, más frikis, que no significa que todos sean frikis, simplemente que necesitan tener distancia de las emociones, son personas que se disocian muy bien de las emociones, son muy racionales, entonces pueden tomar decisiones muy claras. ¿Qué pasa? Que eso tiene su pro y su contra, ¿no? Es decir, está muy bien porque no te sientes emocionalmente implicado ante una situación y puedes tomar decisiones con sangre fría, pero ¿qué pasa? Que le tienes que dar espacio porque él ve el mundo como un lugar también poderoso y que no tiene suficiente información y hasta que no tenga más información no va a poder dar un paso. Y esa es su pequeña debilidad, el no pasar a la acción. Son personas que yo quiero aprender a bailar y se va a comprar un libro de baile. Toma 1, toma 2, toma 3, toma 5, 8, 20, 25. ¿Qué pasa? Que después se especializa en baile de salón, en baile de zumba, en lo que es, pero no pone un pie en acción, o sea, no sabe bailar. Es un erudito. Los 5 son personas que les gusta estar solos, tener su espacio, son personas que disfrutan de su soledad, de que no les agobien.
¿Qué pasa? Que sienten ese vacío y lo llenan con conocimiento. Entonces el camino del 5 es pasar a la acción, es de olvidarse un poco de esa parte más mental y ponerse a experimentar, abrirse al mundo, abrirse a las emociones, porque les aturden tanto como no las entienden, le llegan emociones al cuerpo, no las sienten y como que se paraliza, ¿no? Y quiere saber más y más. El camino del 5 es coger el camino de la acción, de quiero bailar, voy a experimentarlo, quiero tener novia, voy a experimentarlo. ¿Me van a romper el corazón? Posiblemente sí, pero es que es parte de la vida. La vida el mundo es peligroso, pero necesitamos saber que también hay cosas buenas y que esa experimentación es la que te va a dar el camino de la sabiduría. Esa sería la visión de los tipos mentales. No sé si te has reconocido en alguno de ellos. Yo especialmente, como soy un 7, pues suelo hablar rápido. También soy muy rápida mentalmente y escapaba de todas estas situaciones. Por eso digo que os entenderéis la historia que os he contado antes, porque siempre tenía que estar cambiando mi necesidad de variedad, ¿vale? Después también estos tipos de personalidad se dividen en subgrupos dependiendo del instinto, la necesidad que esté cubriendo. Eso sí, se instala normalmente cuando son más pequeños. Pero no vamos a entrar en esto porque esto es, si queréis más información, la buscamos. En el canal tenéis más información, si no, me la pedís. Bien, vamos a pasar a la parte de los emocionales. Hemos dicho que hay 9 tipos de personalidad con unas gafas diferentes. Los mentales filtran la realidad a través de su neocórtex, de la parte del cerebro que es la más antigua, ¿vale? O sea, más nueva para nosotros, ¿vale? Que es la parte racional. Ahora llegan los sinotipos que filtran la realidad más por la parte emocional, es decir, por la parte de límbico, donde está la amígdala. Esta parte es la que conecta, digamos, las emociones, y si filtra la realidad a través de ahí, pues ¿qué pasa? Que las otras dos partes como que se quedan un poco más parte secundaria y una muerta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los emocionales, ante una situación, los mentales reaccionarían con miedo, los emocionales reaccionarían con, oh, me ha dolido aquí, ¿no? ¿Cómo actúas así? Pobrecito, ay, qué pena, no, ay, ay. Es como todo más emocional, sienten mucho más las emociones. ¿Quiere decir que no piensan? Claro que piensan, pero sí, actúan directamente, instintivamente, reaccionan así y la realidad la ven de esa manera. ¿Cuál es el problema emocional que suelen tener estos tipos de personalidad? Pues tienen más problemas con la tristeza, con la melancolía, con las historias. Son problemas de relaciones normalmente, ¿vale? Los eneatipos mentales tienen más problemas a la hora de actuar, por miedo, por buscar seguridad. Y los emocionales van a tener más miedo a la hora de las relaciones. Cuando van a consulta o en su vida, el área que más conflicto van a tener van a ser en las relaciones de pareja, en las relaciones en el trabajo, en las relaciones con la familia, y son los temas que más le van a importar, porque les importa su identidad, su valía. Entonces, los mentales, lo que le importa es ser capaz. ¿Seré capaz de hacer esto? Los emocionales es, ¿seré valioso? Entonces, todo lo que tiene que ver con las personas, con las relaciones, son muy importantes para estos tipos de personalidad porque les ayuda a sentirse valiosos. Es un problema de identidad. Entonces, aquí estarían los eneatipos 2, 3 y 4. Empezamos con el 2. El 2 es un eneatipo, le suelen llamar el ayudador, ¿vale? El servicial o la seductora, el seductor, porque suelen ser personas que están muy disponibles, son muy seductores, ¿vale? Les gusta mucho estar con las personas, son bastante dicharacheros, alegres y por lo tanto necesitan estar en contacto con las personas porque quieren ayudarles a estar disponibles. Su herida es, no me siento suficientemente valioso, no sé quién soy, por lo tanto necesito a los demás que me lo digan, ¿vale? Aprendieron que para ser queridos y no estar rechazados y no ser abandonados, tenían que ser
amables, tenían que ser alegres, tenían que estar disponibles para los demás, tenían que ayudar, ¿vale? Quiere decir que todos ayudan y que todos no, pero la mayoría, su parte mental, lo que les indica a su personaje es que el mundo es un mundo donde lo importante es ayudar a los demás y lo importante en este mundo es ser bueno. Son personas que a través de las personas tienen que realizarse. Por eso es tan importante el contacto. Los eneatipo número 2 ayudan porque son personas muy amorosas, pero creen que si ayudan y los demás les ven como personas buenas y se lo dicen, ellos se ven valiosos. Porque en realidad no saben cuáles son sus necesidades, porque siempre han estado enfocándose en los demás, ¿no? En que los demás estén bien, que los demás estén bien, que los demás estén bien. Y ellos, pues, le preguntas qué es lo que te gusta y realmente no tienen idea, ¿vale? Entonces, pecan un poco de ese orgullo de saber qué es lo que tú necesitas, pero no saben lo que ellos necesitan, no saben pedirlo tampoco. O sea, ellos nunca te van a pedir nada. Es un eneatipo 2, son madres muy serviciales, que te ayudan, te lo dan todo. Eso sí, cuando llevan una lista apuntada, ¿no? Esto, y cuando notan que no se les está devolviendo todo lo que están dando, porque son los que van al hospital, los que te llaman por teléfono, los que están siempre pendientes tuyo, incluso son demasiado absorbentes, incluso entrometidos. ¿Qué pasa? Que cuando la gente siente esa introversión y les pone un poco de freno, se sienten incomprendidos y salta toda la lista de quehaceres y de cosas que han hecho por ti. Te dicen, mira, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho esto, ¿cómo no me puedes querer con todo lo que yo he hecho? ¿Vale? Y salta ahí su genio. Y es ahí que realmente se dan cuenta que lo que están haciendo no lo están haciendo de corazón, están haciendo simplemente para que el otro les devuelva un feedback de qué buena persona eres. Y entonces ellos digan, ay, me quieren. Porque ellos no sienten su valor. Su camino justamente cae ahí en conocer sus necesidades, cubrir sus necesidades, ellos, valorarse ellos, sentirse valioso ellos, porque así podrán dar a los demás todo lo que llevan dentro. Porque son personas verdaderamente amorosas y serviciales y que les gusta que la gente esté bien, de verdad. Pero cuando lo hacen desde esa mentalidad, desde ese ego, justamente es porque están cubriendo ese vacío de no saber quién es. Su camino es justamente la soledad. Eso que tanto les hace. Bien, entonces vamos a pasar al eneatipo número 3, que el eneatipo número 3 es otro emocional, pero este es el emocional que no parece emocional, ¿vale? Es yo doy, aparento, pero voy más enfocado a logros. ¿Y qué es lo que quiere el eneatipo número 3? Es emocional, pero lo que quiere, tiene el mismo problema de yo no sé quién soy y necesito que los demás me digan quién soy yo. Así que su estrategia, ¿cuál es? Pues necesito que me admiren. Tengo que ser el mejor, tengo que conseguir todo a la primera, porque si no, no vale. Necesito que me vean y que me respeten y que me admiren. Aquí hay muchos coaches, aquí hay muchos actores, aquí hay muchas personas que tienen objetivos y te ayudan a motivarte, te ayudan a encontrar tus valores, te ayudan a saber sacar lo mejor de ti. Pero ¿qué pasa? Que ¿por qué hacen esto? Su motivación es que ven el mundo como que el mundo es un lugar donde eres lo que haces. Y lo que haces es lo que vales. Es decir, asocian que para ser amado tienes que ser el mejor. De pequeños a sus padres les enseñaron o ellos interpretaron que no es importante y no te van a querer por lo que eres, sino por lo que haces y que tienes que además ser el mejor. Si no lo haces a la primera, el segundo no cuenta, tienes que ser el primero. Y si no, ya ni siquiera lo intentas. El camino del eneatipo 3 es el camino de la autenticidad. Es encontrar verdaderamente lo que hace, que lo hace por él mismo, no por agradar a los demás ni porque le admiren. Porque suele pasarle que hace cosas
por gustar a sus padres, a sus hermanos, se adapta mucho al que tiene delante y se olvida realmente de que hay que hacer las cosas porque yo quiero hacerlo y porque este es mi camino. Porque su vacío viene a ser el mismo que el del 2, que el 3, del 4. No sé quién soy, me adapto a lo que me dicen para que me quieran y me acepten, y en el camino de hacer cosas, de tener éxito, de tener todo lo que se supone que tienes que tener, encuentran que en el resultado no se sienten satisfechos, que se sienten igualmente vacíos, que les sigue faltando algo, ellos mismos. Su camino de evolución pasa por descubrir quién es realmente, qué valores tiene, salirse de él y otorgarle a los demás. Salirse de él implica no ser el mejor, saber que se puede hacer todo y que el error es parte de la vida, que por ser un fracasado te van a querer igual, que no es importante el hacer y el tener, sino el ser, del camino del 3. Es un camino muy importante porque es cuando te das cuenta que lo importante es vivir desde tus talentos, desde tus propios valores, no cubriendo necesidades de niño pequeño, que es un niño pequeño que sigue buscando la aceptación de sus padres, pero la aceptación enfocada en que si yo hago y soy el mejor me van a querer. El camino del 3 es buscar su propio camino, su propia autenticidad, y a partir de ahí dar a los demás y motivar a los demás, ayudarles a conseguir su mejor versión. Pasamos ahora al eneatipo número 4, que es el otro emocional, pero sí hemos visto que el eneatipo 2 y 3 se expresan para afuera porque necesitan a la gente para que les digan quién es, necesitan contactar con la gente, unos para ser los más buenos y otros los más admirados. Los eneatipos 4 dicen, bueno, yo necesito ser aceptado, no sé quién soy, pero claro, me comparo con los demás, siempre salgo perdiendo porque tiene un sentimiento de insuficiencia y de inferioridad, comparándonos siempre con los demás, siempre salgo perdiendo. Entonces, ¿cómo voy a destacar y cómo voy a hacer que me vean? Y entonces, en el tipo número 4, su estrategia es, tengo que ser único y especial. Si soy único, especial y diferente, dramático, artista, peliculero, alegre, llamativo, diferente, me van a ver. Entonces me van a ver, aunque me rechacen, pero me van a ver. O sea, si ya me ven, es importante para mí, porque ya existo. Si me ven, existo. Y si encima soy diferente, pues me llama la atención, ¿vale? Porque al sentirse invisible e indiferente, lo que cree que si hace eso, los demás le pueden admirar también, ¿no? Y así es esa herida que tiene el 4 de ver el mundo como un mundo demasiado bello, muy creativo, y que las cosas son demasiado aún y que la gente es muy vulgar porque la gente es sosa y aburrida. El 4 tiene un mundo interior súper desarrollado, al revés que los mentales, que es solo todo mental. El 4 es como súper emocional y ver una montaña rusa. En el mismo día puede estar súper feliz, súper triste, puede estar, uy, que me encanta esto, y al día siguiente que no me quiere nada. O sea, es como lo que necesita es la ecuanimidad. El 4 lo que en su camino es buscar ese equilibrio de que las cosas no le afecten tanto. Las emociones para el 4 es como que él cree que las emociones son él. Y entonces si yo estoy muy triste, pues no puedo hacer nada. Estoy muy contento, pues no puedo hacer todo. Entonces su vida va en base a cómo él se siente. Y se olvida de que hay más cosas que hay que pensar y hay que actuar, ¿no? Entonces el 4 ve el mundo como un lugar donde hay que crear y hay que disfrutar, y que aparte es todo como muy dramático, todo, ¿no? Son muy intenso. El camino del 4 es justamente salir de esa emocionalidad que tiene de yo conmigo yo soy único y especial y yo me encierro en el mundo, yo voy a relacionarme con gente extraña, los demás están todos viviendo, son súper vulgares, esto a mí no me interesa.
todo porque su estrategia es tengo que ser único y especial para que me vean, ¿vale? Cuando su camino de conocimiento es salirse de esa emocionalidad, salir al mundo y crear, pero para compartir con los demás, ¿no? Necesita disciplina, con el orden, no basarse su vida en una montaña rusa emocional de ahora estoy aquí arriba, ahora estoy aquí abajo, sino buscar un poco de orden, buscar un poco de disciplina, de poner esa energía y esa creatividad en unos pasos, crear y exponer eso que lleva dentro a los demás. Son personalidades que ayudan mucho a la introspección, a que la gente se pare, contacte con esas emociones, que contacte con esa creatividad que lleva dentro, con ese mundo interior y que sueñen. Pero claro, si vives demasiado arriba, no vives tampoco aquí abajo, es decir, los mentales se pasan mucho en las nubes y esto es demasiado en la espiritualidad o en las cosas súper creativas emocionales y hay que buscar un equilibrio, es decir, hay un momento para todas las cosas. El camino del 4 es ese, es aprender a salirse de esa emoción, empezar a crear, compartir y salirse de su yo, de su egocentrismo, buscar un equilibrio que no le afecte a su vida y que pueda crear con un orden y compartir. Entonces, esto sería la parte de los emocionales y de los mentales. Y ahora quedaría el último trozo, que serían los que estarían en la triada de los viscerales. Es esa parte del cerebro que es la parte reptiliana, que es la primera parte que nació en nosotros, ¿vale? Que es donde están los reptiles, que es la parte de supervivencia, el instinto. Está conectado pues, con las tripas, no eso que actúas, es la acción. Entonces, este tipo de personalidad en el cerebro está conectado con esa parte de supervivencia y aquí lo que rige es el control. Yo necesito tener controlado mi espacio y necesito sentirme libre, que nadie me está controlando, que yo soy dueño y señor de mi vida y que mi territorio lo controlo yo, ¿vale? Y en este tipo de personalidad, aquí hay 3 tipos de personalidad, está el 1, el 9 y el 8, que son los que nos quedan. Vamos a explicar, ahora mismo voy a explicar el eneatipo número 1, que estos suelen tener problemas pues, con la emoción de la ira, ¿vale? Los 3 van a tener problemas de la ira, porque es un problema de control, pero cada uno lo va a gestionar de una manera diferente. El 1 es un tipo de personalidad que cree que no es suficientemente bueno. Y su herida es esa, no me siento suficientemente bueno, por lo tanto yo me idealizo como debería ser, yo en el ego, como debería ser y creo que el mundo es imperfecto y yo tengo que arreglar. Muy bien, lo tengo que arreglar. Y es un buscador de fallos. Es la típica persona que entra en algún sitio y ahí todo está súper bien y ve una notita en un sitio y esa es la nota que marca. Pues está todo bien, pero es que esto deberías de ponerlo así, ¿ves? Pues sí que está todo fantástico porque detector de fallos. Son personas que tienen como en su cabeza un comité de críticos constantemente. ¿Por qué critican a la gente? Porque ellos se critican un montón. Tienen un montón de críticos internos. Ellos quieren ver un mundo perfecto y lo proyectan fuera. ¿Qué pasa? Que el mundo normalmente no es perfecto. Y tienen siempre esa ira de por qué las cosas no son como tienen que ser, por qué la gente no hace las cosas como las tiene que hacer. Así todo el mundo estaría feliz y contento. Aquí estoy yo para arreglar. Si no lo hago yo, no lo hace nadie bien. En mi modesta opinión, esto debería ser así, así, así. Aquí hay muchos políticos, muchos tertulianos de la televisión, porque tienen su visión del mundo y creen que están en la razón. Los eneatipos número 1 llevan las gafas con los cristales que ellos creen que no tienen gafas o cristales ni nada, creen que tienen la verdad absoluta. Desde el ego, ellos tienen este sesgo, ven el mundo como un mundo imperfecto, pero en realidad es que ellos se ven como imperfectos, ¿no? De pequeños, su herida era que tenían que ser buenos y correctos y crecieron pensando que no estaban bien como estaban, ¿vale? Y tenían que ser mejor para ser queridos. Y se pasan toda la vida buscando los errores.
¿vale? Entonces el camino de este tipo de personalidad es que ellos reprimen, claro, tú te puedes enfadar, porque si tienes que ser bueno y perfecto, enfadarse no está muy bien. Entonces, ¿qué hace? La reprime. El que tiene novio, pero son los que tienen así, tienen muchos dolores de mandíbula, de tensión muscular en el cuello. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que la ira al final sale por algún sitio, en forma de crítica constante, de sarcasmo, de explosión, pero siempre como controlada, ¿vale? Pero ahí la tienes. ¿Qué pasa? Que siguen siendo muy poco tolerantes con el mundo y con ellos. Y su camino de crecimiento pasa por justamente relajarse, disfrutar de la vida, saber que ellos no son perfectos, el mundo tampoco lo es, que no tienen que arreglar a nadie, que tienen que relajarse, disfrutar, no ser tan rígidos en sus pensamientos y en sus acciones, con ellos y con el resto de la gente. Si una cosa no está bien, pues hay que entender que la otra persona puede que no tenga contigo. Y que hay que tener comprensión y empatía con los demás y tolerancia. En el momento que empiezan a comprender que pueden ser amados a pesar de no ser perfectos, y empiezan a sanar esa herida, empiezan a proyectar eso mismo en el exterior, empiezan a ver que los demás no tienen que exigirles tanto. Y ellos se relajan, y se relaja el exterior también, ¿vale? Son personas que no me invitan a las fiestas. ¿Cómo te van a invitar? Si es que los pones a parir, ¿vale? Siempre desde la conexión. Pero son muy críticos, son jueces. Su camino pues pasa por eso, por relajarse, tomarse las cosas como un poco más como el tipo número 7, más divertido, más espontáneo, no tomarse las cosas tan en serio. Y entonces ahí empiezan a ser tolerantes. Los más tolerantes, pero claro, para eso hay que tener un autoconocimiento, saber por qué lo haces, saber por qué lo hacen los demás y que nadie es perfecto y que no tienes que ser perfecto para que te quieran y que te acepten. Ese es el trabajo personal del tipo 1. En el tipo número 9 son personas que son los típicos que dices esto les pinchas y les sale horchata. Porque no sé si tenéis algún amigo, eres tú, que son personas que da igual lo que tú quieras, da igual lo que tú quieras. Vamos al cine, vale, pero son agresivo-pasivos porque no te dicen lo que quieren, ¿vale? Y a lo mejor esperan hasta el último momento. No saben poner límites porque quieren evitar a toda costa el conflicto. Son personas súper tranquilas, que van a su ritmo, no se pelean nunca con nadie, se adaptan perfectamente a la gente, saben controlar a su alrededor, quiere que todo el mundo esté tranquilo y feliz y se van adaptando. ¿Qué pasa? Que se van adaptando a todo el mundo, que llega un momento que no saben quiénes son, porque son personas muy tranquilas, muy relajadas, muy bondadosas, pero que no tienen personalidad. ¿Por qué? Porque les dices, vamos a hacer esto, venga, vale, vamos a hacer, venga, vale, vamos a descansar, que estoy muy cansado, o son personas que son como medio invisibles, o como no quieren molestar, o si no quieren molestar, pues no hablo, o si hablo, me adapto. Todo por tal de no entrar en conflicto. A ver, recordemos que son viscerales, quiere decir que esa ira que tienen que gestionar no es que no la tengan, la tienen, lo que pasa es que la tienen ahí como bloqueada. Porque su principal objetivo es tengo que mantener la calma, que todo el mundo esté bien, yo no soy importante. Por lo tanto, si yo no soy importante y creo que la calma es principal, tengo que hacer como que pasar de puntillas para que no me vean y así pues no hay conflicto. Pero ¿qué pasa? Que en la vida, como sabemos, esto no suele pasar. Entonces, al final, si no das tu opinión y no te expresas, al final eso explota. Y son los típicos que dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Que explotan una vez al año, pero no veas cómo se ponen. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que pasan los años, y son personas que miran atrás y dicen, ¿qué he hecho con mi vida? He ido haciendo lo que me han ido como las veletas. Ahora hace esto, venga, vale, ya me viene bien. ¿Ha estudiado abogado? Venga, vale, sí, eso mismo me viene bien. Con tal de no discutir, pues van haciendo. Y se sienten súper insatisfechos y súper negados. Son como ceros a la izquierda. Y tienen que trabajar justamente esa parte de reina, de rey que tienen dentro, de poner en vida lo que es
su reino, quiénes son ellos, qué propósito tienen. Cuando se ponen a favor de los demás y buscan un proyecto en el que apoyarse, son grandes líderes, porque son personas muy asertivas que, claro, intentan que todo el mundo esté bien y que todo el mundo esté incluido en el grupo, pero desde una asertividad, ¿no? Expresando lo que le gusta y lo que no le gusta. Oye, no me apetece ir a este sitio, no me apetece, no pasa nada. Pero si no lo dicen, crean esa agresividad pasiva que es, no voy, pero voy, o te aviso en otro momento y no voy, o voy con mala gana, ¿vale? Entonces, los 9, su camino es que entender que en la vida no hay conflicto, en la vida hay conflictos. Yo opino una cosa, tú opinas otra, hay que llegar a un acuerdo y ya está, y que no te puedes adaptar a todas las personas, hay que ser proactivo y asertivo, poner límites y no dejar que te pisen, porque al final te frustras por dentro y te sientes vacío y que no tienes espacio y que no te comprenden. Y todo por evitar el conflicto. Bien, entonces vamos a terminar con el eneatipo número 8. El eneatipo número 8 ve el mundo como un lugar peligroso en el que hay que defenderse. ¿Qué pasa? Que cuando era pequeño filtró la realidad en un momento dado donde alguien le traicionó, un padre, una madre, un tutor, alguien que era muy importante para él, y entendió que le habían hecho daño y se sintió débil y creó una coraza diciendo, esto no me va a pasar mal. Entonces son personas que por fuera dan como mucho respeto y mucho miedo, son las típicas personas que, ¿qué pasa? Que no sabes si le tienes miedo o le tienes respeto, porque tiran mucho de fuerza, son personas muy activas, yo puedo hacer esto, esto lo hacemos con mis cojones, y es todo yo puedo, que no le demos tolerante porque yo puedo. Son personas que la rabia no tienen problema en expresarla. El 1 la reprimía porque no está bien. El 9 directamente la bloqueaba porque como odio conflicto, pero ahí se queda, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si yo bloqueo una emoción, bloqueo todas. Por eso son personas que son como muy sosas, ¿no? Que no tienen ni altibajos porque son personas como demasiado tranquilas, ¿no? Y los 8 al revés, esa ira la gestionan para afuera. Es decir, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes algún problema? Dímelo, ¿no? Son personas que se enfrentan. Esa energía la sacan fuera. Son personas que son como líderes poderosos, pero a veces sí, cuando están muy en el ego, son personas que son demasiado abusadoras. Son los típicos chicos del hermano mayor que se ponen ahí a pelear o tienen muchos conflictos. En realidad lo que pasa es que se sienten tan débiles por dentro que necesitan ponerse esa coraza de fortaleza para protegerse. ¿Qué pasa? Que el camino del 8 es muy sencillo, es simplemente conectar con esa vulnerabilidad, saber que que el mundo no es peligroso, que si tú le das el poder a los demás, de que te hagan débil, te lo van a hacer, pero que el único que puede gestionar sus emociones y sentirse vulnerable es él mismo. Entonces, cuando abre su corazón, cuando empieza a compartir con los demás, cuando entra en su gran corazón y se muestra vulnerable, que no significa que sea débil, sino que simplemente se quita esa coraza de fortaleza y deja que la gente se aproxime a él o a ella, empieza a conectar con su verdadera esencia, ¿no? Esa inocencia que tiene el eneatipo número 8, porque recordemos que esto es una coraza, una máscara que se pone de fortaleza para que no le vuelvan a hacer daño, porque siente temor a volverse a sentir débil y se esconde sobre esa coraza. Bien, como veis, hay 9 tipos de personalidad, seguramente en alguna os habéis identificado más. ¿Quiere decir que solo en una? Posiblemente en varias, o en 3, o en 2, o en 5, posiblemente en muchas. Lo importante es encontrar en qué herida os reconocéis más. Es importante profundizar en cada tipo de personalidad para que sepáis cuál es exactamente vuestra personalidad. Porque hay una que es dominante, que es la herida principal, y después estas 9 personalidades tienen relaciones unas con otras. Hay un dibujo de eneagrama que, como podéis ver, están conectados a algunos eneatipos. Por ejemplo, yo que soy un eneatipo 7, tengo al lado el 6 y tengo al lado el 8. Por lo tanto, mi herida, mi visión del mundo va a ser la que os he contado, que el mundo es fantástico, tiene muchas cosas y que hacer, ¿por qué me decido? ¿Vale? Hay mucho entusiasmo, muchas ganas de vivir, mucho agradecimiento, pero
tengo el 6 al lado, es decir, que yo a veces cojo comportamientos del 6, no la herida, pero sí comportamientos, es decir, me voy mucho al mental y a veces me voy mucho a la parte del 8 de la fuerza, y puedo hacer reinos y ahí pasa la acción. Entonces, la idea es que sepamos que a veces se nos activan esas dos personalidades que tenemos al lado y que es como un vaso de agua que le echas una gota de limón o gotas de naranja. Sigue siendo agua, pero tiene un toque al otro. La herida sigue siendo la misma y la vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos a los 7 años está formada ya nuestra personalidad, hasta los 21 se va formando toda esa conciencia, a partir de los 25 años ya tenemos conciencia de todos estos patrones que ya se han creado. Entonces, lo que hay que tener claro es que hay que observarnos, ver cómo hemos ido en piloto automático, qué problemas son más recurrentes en nuestra vida, cómo nos comportamos. Y eso nos dará mucha información de cómo actuamos en piloto automático y nos cazaremos en esa situación y podemos saber exactamente cómo podemos actuar, cómo podemos cambiarlo, qué creencias hay ahí debajo que están afectando a mí día a día. ¿Qué pasa? Que también tengo conectado, el 7 conecta con las flechas del 5 y del 1. Quiere decir que cuando yo me estreso mucho y mi ego se agota de tanto planificar, de tanta ansiedad y tal, coge cosas del 5, es decir, me voy al 5, me aíslo, me voy a mi cueva, me separo emocionalmente, desaparezco, ¿vale? O me vuelvo inflexible, me vuelvo muy rígido, muy crítico conmigo mismo y con los demás, ¿vale? Entonces, cuando yo sé que me nombro esos patrones, esos comportamientos, sé que me estoy yendo a esa parte de mi personaje, de mi ego. Y lo que hago, pues tengo herramientas, lógicamente, para encontrar mi paz. Pues como meditando, encontrando mi momento de paz. Pues como soy un 7, la meditación tiene que ser un poco más activa. Me busco deportes, o bailo, o hago algo que esté más adaptado a mi personalidad, ¿vale? Porque no todas las herramientas nos sirven a todos. Entonces, el camino que yo tengo pues, es ese y me sirve para saber que yo puedo utilizar todas estas personalidades a mi favor. No todo va a ser malo, ¿vale? Es decir, todas estas personalidades las tenemos todos dentro. ¿Y qué pasa? Que si yo me desidentifico de mi ego, acabo yéndome a mi propia esencia, es decir, mi ego desaparece y me voy yendo a mi verdadera esencia, que es mi parte más espiritual, que es lo que tenemos todos. Y todo esto lo tenemos todos. Lo que pasa es que cuando nos estresamos y nos identificamos con esa parte más mental, más egoica, nuestro ego se transforma en estos patrones repetitivos. Así que es súper recomendable que investiguéis un poco sobre este tipo de personalidades. Os van a dar muchísima información, y hay mucha información por ahí. Os voy a dejar una clase especial para que profundicéis en este tema, si os interesa. Ahí os encontraréis muchísima más información. Y os voy a dar respuesta a 3 preguntas ahora. ¿Corto? ¿Qué tal? ¿Os está gustando la información? Para mí es un tema apasionante. Así que yo tengo aquí unas preguntas que son: ¿crees que es un buen momento para reinventarse personalmente en medio de tanto cambio y de tanta incertidumbre? Mira, yo creo que este es un momento, los momentos de crisis están justamente para eso, para pararnos y que nos demos cuenta de qué nos está sirviendo, qué no nos está sirviendo y qué podemos cambiar. Entonces, los momentos de crisis, pues hay que cambiar, o por lo menos empezar a dar los primeros pasos. ¿Este es un buen momento? Este es un momento buenísimo como puede ser cualquier otro, pero normalmente los seres humanos siempre aprendemos más por las crisis personales, profesionales. ¿Este es un buen momento? Como cualquier otro, pero sí, es un buen momento sobre todo para reinventarse. Tenemos la tecnología a nuestro favor, podemos reinventarnos simplemente con una webcam. Yo trabajo desde mi casa y solo requiero una pequeña inversión, un poco de publicidad, un ordenador o un móvil, una cámara y poca cosa más. Es decir, antes para reinventarte o para trabajar con tu propia mano necesitabas mucha inversión. Hoy en día, gracias a la tecnología,
podemos montar un negocio casi de la nada. Si la herramienta que os he contado es una herramienta súper potente. Yo lo utilizo en mis sesiones de coaching, en procesos de 6 meses, donde aplicamos los primeros meses el foco al autoconocimiento, a crear un objetivo claro, a tener esa base fuerte de por qué lo estoy haciendo, por qué quiero cambiar y qué áreas son las que tienen más conflicto. Y durante el proceso voy utilizando estas herramientas mezcladas con las intervenciones que vamos a desbloquear una emoción en concreto que está bloqueando un área de mi vida, me impide conseguir un objetivo o sanar una herida del pasado, algo que me está doliendo demasiado y que necesito liberarlo, perdonarlo y pasar página. Pues por ejemplo, esa ira, esa visión del mundo que es inconsciente, porque todo esto es inconsciente, pero si lo hacemos consciente, se libera y damos paso a que podamos actuar de otra manera, ¿no? Son herramientas que cada uno hay que encontrar su camino, ¿no? Yo ofrezco lo que a mí me ha servido y a mí me gusta aplicar, soy una apasionada y me encanta este tema. Me podría pasar horas y horas hablando. Pero cada uno tiene que resonar con una herramienta y encontrarla. Al final todas van a la misma. Esta para mí es súper potente y yo por lo tanto voy a aconsejar que investiguéis sobre el enneagrama, sobre esta herramienta de autoconocimiento psicológica mega potente, porque te ayuda a profundizar en ti, a destapar esas heridas y que después yo utilizo con otras herramientas muy potentes como el coaching, las intervenciones, PNL. Yo utilizo muchas herramientas, pero el enneagrama como autoconocimiento es clave. O sea, es súper clave. Vamos, para mí es la clave inicial de todo el proceso, el autoconocimiento. Y a partir de ahí ya trabajar con el compromiso, un objetivo y los pasos pertinentes, ¿no? Durante un proceso mínimo son 3 meses para que tú tengas un cambio duradero, ¿no? Así que lo recomiendo y recomiendo especialmente esta herramienta. Bien, pues voy a continuar con la última parte que te gustaría. Pues mira, hoy en día hay muchas herramientas. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, que han pasado por situaciones complicadas, que tienen salidas y yo recomendaría simplemente que investigaras un poco, que no te quedes con la duda, que cualquier cosa que te pase seguro que hay alguien que te puede echar una mano. Y si no conoces a alguien, seguro que conoces a alguien que conoce a alguien. Y si te interesa el enneagrama, pues en mi página puedes encontrar mucha información, pero en YouTube hay miles de informaciones adicionales a esta. Hay muchas terapias, o sea, la parte emocional hoy en día, gracias a Internet, no hay ningún problema para superar. A los psicólogos, los psicoterapeutas, si tienes una rama, es que hay miles de opciones. Y si no encuentras una, pregunta. En este congreso vas a encontrar muchas opciones y alternativas. Y te recomiendo que pruebes, que si con la primera no te da y no congenias, sigue buscando con otra persona. Porque a veces tenemos que encontrar nuestra propia herramienta o nuestra forma de adaptarte a esa herramienta. Todas las personas no somos iguales, pero hay miles de personas y miles de soluciones. Busca la tuya. Busca la que te haga sentir bien. No porque te guste una, siéntelo, se conecta con esa persona y si confías al final, las personas que vas a contactar contigo van a ser personas que van a ser siempre herramientas, porque el cambio, la transformación viene de ti, no viene de otro sitio, viene de ti. Nadie te va a cambiar, vas a ser tú que vas a decir, las personas te van a acompañar, las herramientas te van a dar posibilidades. Pero si te recomiendo algo es que confíes que puedes cambiar, confíes en ti y que te abras al cambio. Yo creo que esa es la mejor recomendación que te podría dar. Y con esto, espero que te haya gustado lo que hemos estado hablando. Te dejo esa clase y sin más me voy a despedir con un adiós y me voy a despedir con mi frase. Soy Evelyn León, apasionada del enneagrama, interventora emocional para desbloquear la ansiedad y el estrés que llevas dentro. Y calma tu mente. Hasta luego.